Entonces vamos a iniciar ahora, bueno, de una manera también continuar con el trabajo que estamos haciendo, porque esta es la continuidad de lo que estamos trabajando con lo que llamamos liturgia, que también deberíamos llamarlo eh, teología del culto, ¿no? Creo que ese es un concepto un poquito más amplio, más integral, pero dentro de la currícula lo hemos puesto liturgia y con una orientación quizás de un sentido reformado, ¿no? Eh, y no es quizás, es en realidad, ese es el énfasis que le estamos dando, pero sin dejar de lado también otros elementos que plantean también el culto y el servicio de una manera general dentro de la iglesia evangélica. Y por eso también estamos con este librito, que es en una manera nuestra cabecera, aunque no lo estamos tocando en algunas pautas, hemos tocado algunas cosas, pero es para trabajar algunos elementos aquí, ¿no? Que sería bueno integrarlos al trabajo o a lo que estamos realizando. En cuanto a ver, déjenme un ratito a ver, buscar aquí el material. Pensé que lo tenía acá listo. Y vamos a meter el documento de hoy día, lo que hemos preparado también para la clase de hoy día. Y a realizar, por lo menos desde la parte del medioevo, un poco de repaso y luego continuar con lo que tendremos a hacer hoy día con respecto al aspecto de la liturgia o del culto. Una de las cosas que también deberíamos plantearnos ya para las clases siguientes es ir trabajando un esbozo de lo que deberíamos tener como culto o en alguna manera traer, ya dijimos también, traer el elemento cultural a, a nosotros, aquí al trabajo para poder realizar entonces un intercambio y ver cuáles son las esferas digamos, de coincidencia que tenemos entre las diversas confesiones, ¿no? Estamos representando, en la mayoría son presbiterianos, pero también entiendo que hay uno o dos que son de otra denominación y que sería enriquecedor en alguna manera también trabajar este asunto. Bueno, una de las cosas que quería ampliar aquí tiene que ver también con el culto, uno de los elementos que en el mundo judío se tenía con respecto a la influencia de los salmos, ¿no? Como parte del sistema cultural. Y creo que aquí deberíamos trabajar este elemento también antes de ir a lo que estaba trabajando o vamos a hacer hoy día. Entonces, trabajemos esta parte como una especie de esbozo de lo que, o ampliación de lo que hemos hecho ya anteriormente. Aquí porque cuando hablamos de la liturgia de los salmos, hay salmos que son o que tienen un carácter litúrgico, ¿no? Y por eso decimos que los salmos en algunos casos, según su composición original, tuvieron un uso en el templo de Jerusalén. Y cuando nos referimos al templo de Jerusalén, cuando hablamos de culto, no estamos hablando del modelo de culto que nosotros tenemos acostumbrado, sino hay una percepción, digamos, cultural cuando se trata de la adoración o del servicio a Dios, ¿no? Creo que ese es un elemento importante. Y el libro de diccionario de teología práctica, aquí hay un desarrollo con respecto a eso y nos da la pauta, especialmente con el Salmo 24, ¿no? Yo no lo he desarrollado porque está en el documento, aquí en el libro. Entonces,
acá dice que hay algunos de estos son reconocidos como composiciones litúrgicas para ocasiones festivas o también para determinados momentos religiosos en la vida del adorador individual. Entonces, no solamente es este, el Salmo 100 también es otro salmo, el 103, en fin, quizá también podemos llamar el Salmo 19. Son salmos que de alguna manera nos hablan así de una adoración, tanto individual como comunitaria. Y en el caso del Salmo 24 se identifica diferentes voces en la fraseología de los salmos, ¿no? Que describe una procesión de adoradores que se va acercando al templo situado sobre el monte Sión, ¿no? Entonces esa procesión o esa peregrinación de adoradores que van al templo. Un salmo que expresa la intervención de los adoradores y que unos expresan, otros responden. Esa es la liturgia del festival, que son palabras dichas por la procesión al irse acercando al templo, portando consigo el arca del pacto como símbolo de la presencia de Jehová. Así que esta es la característica que tiene por lo menos este salmo, ¿no? Que está hablando de acercarse a las puertas de Dios y quién entrará a esas puertas, y hablando entonces de engrandecer o de asumir que quién tiene el derecho para entrar ante las puertas del templo. Ahora, este tipo de búsqueda de situación litúrgica que está reflejada en estos salmos han tenido entonces un estudio de Salterio, nos ha dado esto para identificar las categorías, por ejemplo, ¿no? Las siguientes, acá de liturgias del arca, por ejemplo, está el Salmo 24, 68, el 132. Los cánticos de Sion, Salmo 46, 48, 73, 87. Cánticos de peregrinación, 84, 122. Y salmos reales, está el Salmo 2, el 20, el 21, el 101, 110, el 132, ¿no? También hay salmos de acciones de gracia, ¿no? Que son usadas en forma privada, ¿ya? O por toda la nación, de acuerdo, o cuando se trata de un acto de rescate, ¿no? Salmo 30, 67, 116, 124. Las lamentaciones o salmos penitenciales también, que se presentan tanto en el uso individual como el colectivo. Ahí vemos el famoso Salmo 51, ¿no? El Salmo 70, el Salmo 80, ¿no? Entonces hay una serie de salmos que de alguna manera tienen ese corte o por lo menos no, un corte cultural. Cuando hablamos de eso es de adoración, ¿no? No el sentido que nosotros tenemos. Dice, bueno, vamos a hacer un culto, cantamos, tenemos una lectura bíblica y ya, ese culto para nosotros en alguna manera, pero ellos tienen una causa, un propósito y está alrededor de festividades, alrededor de sacrificios, alrededor de elementos que hacen la recordación del obrar de Dios en el pueblo. Bueno, este es uno de los partes que quería un poco llamar la atención al asunto, y vamos ahora al otro documento que vamos a ver hoy día. Hoy día, entonces, trabajando, a ver, espérense un ratito. Ya, aquí está. Dentro de esta parte del culto de la iglesia medieval que tocamos la semana pasada, también aquí nos faltó trabajar esta parte, ¿ya? Sobre el culto medieval y en dónde encontramos fuentes sobre el culto. Y aquí hay diversos libros litúrgicos que se usaron en el Oriente y el Occidente, ¿no? De estos está el esbozo aquí, el Epistolarium, el Evangeliarium, el Liber Comitis, el Sacramentario, el Manuale también el Ritutile o el Sacramentale,
También una serie de calendarios, el martirologio, el ordinal, el cómputos, el salterio y el homiliario. Vamos a ver rápidamente qué cosa es eso, cada una de estas cosas. Encontramos aquí que estos libros litúrgicos entonces tienen su presentación aquí. El epistolario, por ejemplo, usado por el lector de la misa para leer un pasaje del Antiguo Testamento o del libro de los Hechos, de las epístolas o Apocalipsis, ¿no? Entonces el epistolario tenía que ver con esas secciones de la Biblia. El evangeliarium es para las lecciones que correspondían ¿no? En cuanto a los evangelios, ¿no? Lecciones correspondientes de los evangelios. También está el Liber Comitis, que es también un documento que dispone ambos momentos, es decir, está compuesto de epistolario y evangeliario, ¿ya? Que sirve para ambos tipos de lectura, ¿no? También está el hecho de que el sacerdote usaba su sacramentario, ese es su documento, su libro, ¿no? ¿Y en qué consistía el sacramentario? Eran fórmulas para ritos que pasaron a ser privativas del obispo, ¿no? Pero también contenía fórmulas usadas por el sacerdote en los bautismos, en matrimonios, visita a los enfermos y también en los entierros, ¿no? Estos fueron reunidos en tomos separados, conocido como el Manuale, Restitutile y el Sacramentale. ¿No? Son esos documentos en donde aparecen estos ritos y estas fórmulas. También está el calendario, que este es un documento, un libro que indicaba el avenimiento de festividades. Entonces, para la indicación de las festividades, el calendario era que se revisaba. También está el libro del Martirologium, ¿no? Que implicaba, era una especie también de calendario, pero que se dedicaba a recordar los días consagrados a la memoria de los santos y los mártires, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la iglesia cuando todavía no había reforma, ¿no? Cuando todavía no se había trabajado en el medioevo la influencia romana y también, claro, la actividad de la iglesia oriental son las que tenemos como parte de la iglesia del Señor de aquel tiempo. También está el libro del Ordinale que guiaba al clero en la conducción del culto, ¿no? También está el cómputos o cómputus que ayudaba a calcular la fecha de la Pascua de Resurrección. Ustedes saben muy bien que hay una diferencia en nuestro calendario frente al calendario judío y no coincide simplemente la Pascua, ¿no? El tiempo de la Semana Santa y la Pascua de Resurrección tenía que ver entonces en qué momento se da y se calculaba entonces la fecha para esto, ¿no? Hoy en el calendario que tenemos gregoriano ya está planteado y por lo menos no hay ninguna situación que corregir, sino en algunos momentos la fecha de la Pascua judía con la Pascua cristiana coincide, ¿no? No siempre coincide en fechas en algunos años. Por otro lado también está el Salterium, que ya mencionamos, era el recitado del oficio diario, ¿no? No es, cuando hablamos de Salterium, no son los salmos, por si acaso, ¿no? Ese recitativo del oficio diario, o sea, que es lo que se hacía diariamente. El sermólogus y el homiliarium, que eran libros que ayudaban al predicador para la preparación de su sermón semanal y para la instrucción de los fieles. Creo que hice énfasis en que hay mucho, el sermón que mucho utiliza entre la Iglesia Católica, especialmente en algunas actividades, es el
las homilías, ¿no? Son muy importantes las homilías. Bueno, dentro de la reforma, ahora sí, haciendo también el repaso, todavía estamos aquí, hablamos también nosotros de que la iglesia había caído en una decadencia teológica, moral y espiritual, y Lutero pues trató de eliminar en la iglesia todo conflicto que enfrentara la enseñanza bíblica, ¿no? Él quería volver a una iglesia peregrina, humillada, una iglesia, digamos, sumisa, ¿ya? Y que dice testimonio del Evangelio, ¿ya? Pero también esta actitud retenía las ceremonias, los simbolismos, ¿no? Y aunque estos no siempre tuvieran fundamentación bíblica directa. Recuerden que el luteranismo es lo más cercano que está a los requerimientos de la Iglesia de Roma, ¿no? Salió, pero hay ciertas coincidencias. En cambio, en el caso de Calvino, propuso que el único medio de reformar consistía en el restablecimiento, dentro de lo posible, de la Iglesia primitiva, ¿no? Sobre la base de principios bíblicos rigurosos, ¿no? Y una vez que esto se hiciera, entonces, logrado esto, la Iglesia podría salir a conquistar bajo su rey, ¿no? El victorioso Cristo resucitado. Así que desde esa perspectiva no era una tarea de evangelizar solamente al modo de cumplir con los sermones y los ritos y lo sacramental que en alguna manera se guardó dentro del luteranismo, ¿no? Se inició entonces una mirada, un movimiento con miradas diversas aquí en el movimiento tanto protestante y reformado, ¿no? La iglesia luterana o protestante tenía una forma, una visión, y la reformada y calvinista tenía otra también. Y de alguna manera el movimiento en general tuvo diversidad de expresiones, ¿no? Bien, también dijimos que los puntos de vista de las iglesias reformadas han sido el punto de vista de Calvino, especialmente sobre doctrina, disciplina y sobre culto, aunque habían variaciones también de iglesia en iglesia y de país en país. Pero aún así se tiene una estructura básica que hace posible que cualquiera que tenga una formación reformada pueda entender el servicio. Más adelante también se incluyen iglesias, algunas iglesias reformadas que experimentaron tendencias teológicas que se acoplan al surgimiento del racionalismo, del sacramentalismo o el pietismo, ¿no? Tanto iglesias reformadas como iglesias no reformadas, o en todo caso iglesias en general protestantes, ¿no? En la historia de dichas iglesias se muestran entonces los esfuerzos por cambiar formas cúlticas también, ¿no? Especialmente dentro del pietismo. Buscaban cambios y se esforzaron por encontrar el apoyo de sus ideas, ¿no? Afirmando sus propósitos. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, por lo general o como modelo para muchas iglesias, la teología reformada le ha dado un carácter especial, y esto atraviesa todo el movimiento de iglesias que luego serán conocidas como iglesias evangélicas, ¿no? Esto es una, eh, digamos, una de herencia que tenemos de la Reforma, que aunque algunos no sean calvinistas o no necesariamente lo asuman, en la teología propiamente que desarrolló Calvino es la que ha heredado la Iglesia Evangélica, con diversos matices, por supuesto, y también el culto con los cambios que ha ido dándose con los años, pero que básicamente tiene su frente en el calvinismo. Dentro de la reforma también habíamos hablado que, lo que importaba era en la prioridad del culto eran las escrituras. No estamos dejando de lado también el hecho de la adoración, de la alabanza, ¿no? Porque hay mucha presencia
de música, del himno, de la adoración, ¿no? Inclusive Lutero hizo himnos que han quedado para nosotros y muchos de los himnos que se cantan hasta el día de hoy en las iglesias vienen de esa época, ¿no? Entonces hay una énfasis muy importante en esto, no podemos dejar de lado, ¿no? No estamos de acuerdo con aquellos del movimiento de restauración que propusieron que la iglesia no adoraba y que había perdido el sentido de la alabanza y la adoración y que hay que guardar los himnos y que hay que guardar las formas antiguas de adorar porque hoy día hay una nueva forma de alabanza. Creo que eso le quita continuidad al proceso y también al movimiento y a la vida de la iglesia en general. La iglesia eh, sigue expresándose, ¿no? Y tiene las formas de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces esto es también algo que debemos trabajar y que por lo menos vamos a mirar después, más adelante. Entonces aquí tenemos la Biblia abierta, eso sí es una característica del culto y también de la práctica reformada. Y por otro lado también la centralidad en cuanto a la palabra, ¿no? A la enseñanza y la predicación. La tradición protestante entonces pone el púlpito en el centro, porque la predicación es el centro, ¿no? Y también por eso hace un énfasis en la homilética y en el uso de la buena oratoria. Y como decíamos, no deja de lado la alabanza, la adoración por medio de la música y los cantos, ¿no? La adoración y el servicio tenía que ver con la centralidad de la predicación, ¿ya? Y que en la reforma del movimiento se caracteriza como un movimiento de expresión de adoración a Dios, con tradiciones de himnos, salmos y cánticos, ¿ya? También oración y la lectura de las escrituras, que son parte del culto, y la participación del pueblo, que es muy activa, ¿no? De eso vamos a hablar también mencionando al laicado, ¿no? La iglesia, entonces, de este tiempo, por otro lado, y eso es una crítica, ha dejado la centralidad de la palabra, ¿no? Y se ha ido por otro rumbo y por este mismo movimiento de restauración o restauracionista, trabaja este aspecto de la alabanza como algo primordial o como un elemento central. Creo que este es un énfasis que había que analizar y corregir. En cuanto ya a nuestra tarea, hemos hecho un resumen de alguna manera ampliando algunos detalles. Vamos a mirar hoy día el trabajo sobre el culto y vamos a hacer una especie, digamos, de reflexión, de crítica y de elementos que nos permitan a nosotros ir trabajando y considerando el servicio en muchos aspectos, porque de repente solamente pensamos que bueno, ir al servicio, escuchar la palabra, cantar, alabar y estar con los hermanos y ya, con eso es suficiente. Hay otras cosas que creo que debemos nosotros plantearnos en esta circunstancia, en esta situación. Cuando hablamos entonces de la teología del culto, el culto sí, su aspecto ético. Y le he puesto como un punto primero la teología del culto, ¿no? Al estudiar el culto litúrgico de la iglesia, tenemos que entender, como lo dice Calvar, que el culto cristiano es lo más importante, urgente y grandioso que puede darse sobre la tierra. Cuando habla Barr de paso sobre el culto cristiano, no solamente se está refiriendo a las horas que estamos nosotros en el servicio, en el culto en la iglesia, ¿no? Sino ese sentido cultual que tiene la iglesia, ¿no? Que tiene el cristiano para con Dios, ¿no? También, por otro lado, tenemos que
reconocer que el término liturgia se define como el conjunto de ritos y oraciones aprobadas por la autoridad competente de una iglesia, ¿no? Así que la liturgia viene a ser el conjunto de ritos y oraciones aprobadas por la autoridad competente de una iglesia y que constituye el culto divino. Y ahora sí estamos hablando entonces del culto divino, del culto de servicio que dedicamos como iglesia, ¿no? Entonces, por otro lado, el término es neotestamentario, que quiere decir que es un concepto que viene entonces del Nuevo Testamento, ¿no? Esta parte, aunque de hecho ya hemos mencionado también que el aspecto del cúltico, de la oración en el Antiguo Testamento no está dejado de lado, pero la palabra liturgia es una palabra que aparece, o por lo menos como adoración, ¿no? Aparece en el Nuevo Testamento, el concepto, ¿ya? Pero no designa solo este elemento digamos, de lo que compone, ¿no? El culto divino, sino también expresa aquello que está dado en el Antiguo Testamento, que viene a ser el oficio del sacerdote de la Antigua Alianza, de cómo hacía entonces todos los elementos litúrgicos, ¿no? Entonces está presente ese elemento, aunque no utilizaran la palabra liturgia, bueno, porque es una palabra griega, evidentemente eso no sería el uso para ellos. Y esto aparece en la versión de los 70, ¿no? En la versión de los 70, cuando habla del oficio sacerdotal, ¿no? Entonces, y de la antigua alianza, como la antigua alianza era el elemento cultual de base, por eso recordemos a Habacuc 2:4, dice, el justo por su fe vivirá. Y ahí está asumiendo el elemento cultural. Pareciera que no tiene nada que ver, porque uno dice, bueno, ¿por qué tiene que ver el culto ahí? Si ahí está hablando de la fe. Es que la fe se expresa en el servicio a Dios, pero algo más. Cuando Habacuc recibe esta palabra de que el justo por la fe vivirá, está haciéndose referencia, y Dios está haciendo esa referencia a la antigua alianza, al pacto, al antiguo pacto, ¿no? Y cómo estaba constituido ese pacto. Y entonces el ser fiel al pacto, ¿no? Entonces te declaraba justo, ¿no? Y esa justicia te declaraba entonces ante Dios justificado, ¿no? Creo que ese es otro elemento que deberíamos plantearnos en cuanto a la gracia, ¿no? Que algunos dicen, bueno, la gracia solamente aparece en el Nuevo Testamento. No, ya está estipulado desde el Antiguo Testamento y ya se muestra cómo Dios especifica el asunto. Así que podemos trabajar el texto diciendo, porque el justo por su fidelidad al pacto vivirá, ¿no? El justo por su fidelidad al pacto vivirá. Bien. Es fidelidad al pacto. Y a fidelidad al pacto implica pues adoración y servicio a Dios, ¿no? Pero también está el culto de Cristo, ¿no? Que es el culto que implica también la nueva alianza, ¿no? Y el de la iglesia, el que ofrece la iglesia, ¿no? El que establece la iglesia como recordación de toda la obra de Dios. Así que es evidente que en el Nuevo Testamento el término es tomado de los 70 y por eso es innecesario justificar las razones de etimología o semántica, ¿no? De por qué no se utilizaba, bueno, dijimos eso también, es simplemente un asunto etimológico, o sea, de origen, y los semánticos del uso de las palabras, ¿no? Sí sería bueno, de alguna manera, ver aquí algunas cositas que están en la vista. Lucas 1:23, un texto que deberíamos mirar solamente para
darnos la idea entonces, de lo que estábamos diciendo aquí. 1.23, ¿ya? 1.23 de Lucas. Si alguien lo tiene, si no lo leo. O el que lo encuentre rápidamente no lo pude trabajar. Lucas 1.23, ¿no, profesor? Lucas 1.23. Ya lo encontré ya. ¿Lo leo? Sí. Ya, dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Ajá. Sí. ¿Cuáles son los días de su ministerio? Está hablando del servicio de Zacarías como sumo sacerdote, ¿no? Como el sacerdote, que de paso en ese año tenía que entrar al templo, ¿no? Tenía que estar en el santuario, ¿no? Dice en el 21, mientras tanto el pueblo esperaba que saliera Zacarías, extrañado de que tardara tanto en el santuario, ¿no? Porque había una visión que estaba recibiendo él, ¿no? Bueno, entonces aquí encontramos ese servicio del sacerdote, ¿no? De acuerdo al antiguo pacto, y Zacarías pertenece a eso, pues a ese antiguo pacto, ¿no? El Ageo Habacuc es el que está aquí también, Habacuc, a ver si sigamos en lo correcto. No, es Hebreos acá. Hebreos es, perdón, es Habacuc es Hebreos. Hebreos 9, 21. ¿Lo leo, profesor? Sí, sí, Hebreos 9:23, ¿no? 21. No, 9:21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22, Y según la casi ley. todos purificados según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ajá. Entonces, este texto nos habla de el oficio sacerdotal que tenía que cumplir para hacer los sacrificios correspondientes de acuerdo a lo que el pacto requería, ¿no? Otro texto también está en el mismo Hebreos 10:11. Y aquí sí detalla específicamente, o por lo menos, qué hacía el sacerdote. A ver, mira, dice que dice, todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Claro, el pacto de la alianza no quitaba pecados completamente, ¿no? Había otros elementos y ya hemos dicho también el ser fiel a ese pacto que incluía los ritos, sacrificios y otras cosas más, pero siempre esforzándose en guardar y ser obediente a ese pacto. Hoy día también el nuevo pacto implica eso, o sea, no ha cambiado ese concepto, ¿no? No estamos libres de alguna manera, como uno piensa, no, ahora ya estamos liberados de cumplimientos. No, sigue los cumplimientos, pero hay una diferencia aquí. Esas tareas que hacía, esos sacrificios y ritos que hacía el que estaba ligado al antiguo pacto, eh, estaba limitado, porque estos eh, no servían para la salvación, no perdonaban pecados completamente. Y de hecho que nosotros también, si hacemos los ritos, los cultos, los servicios que hacemos, tampoco sirven para eso. Es por la gracia del Señor, es por su misericordia que tenemos nosotros la limpieza de nuestros pecados. Muy bien, entonces aquí tenemos ese texto y no sé, ahí también está Hebreos 8:6, también, que habla del culto como que ya perteneciente a Cristo, Cristo haciendo entonces su entrada y su tarea también, ¿no? El 8:6 dice de este modo,
Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. ¿Ya? Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesidad de un segundo pacto. Claro, el pacto anterior no era, tenía sus limitaciones. No es que Dios no haya podido hacer un pacto perfecto en ellos, no, sino que ese pacto visualizaba el pacto perfecto y final en Jesucristo, ¿no? Por eso es que ese pacto tiene esa implicancia, tiene su lugar, es importante, pero el, digamos, el pacto que luego, sobre el que se basa este pacto, ¿no? Es el que va a asumir y completar toda esa tarea y todo el proceso de redención y de salvación para el hombre. ¿Sí? Bueno, entonces aquí también está Hechos 13:2. A ver, vamos a ver si encontramos que dice, si está correcto el texto. Vamos a ver, no lo había revisado, pero vamos a mirar a ver este asunto acá. Hechos 13:2, ¿no? Ah, muy bien, acá dice, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Aquí cuando dice, cuando ellos servían al Señor, ese servicio, que seguro es diaconía también, pero también es adoración, hemos dicho también, es este aspecto del servicio a Dios, de la liturgia de adoración, ¿no? Entonces no está lejos el liturgio ahí, estaban en adoración a Dios. ¿Ya? Es el sentido que plantea el texto también ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla y estaban ayudando, ¿no? Estaban ayudando, estaban en un tiempo especial para con Dios, ¿no? Ahora el estudio de la liturgia no se realiza para crear o transformar el culto. Este es otro lado importante también del culto y que hay que tener el cuidado. Algunos piensan que cambiando formato, entonces estamos renovando el culto. No. Consiste más bien en regular, probar y orientar, ¿no?, el culto para que sea lo mejor posible, ¿no? Y por esto la teología litúrgica presupone la existencia del culto cristiano o incluso de un culto concreto, ¿no? Y que implica también conocimientos exegéticos, históricos y sistemáticos, ¿no?, acerca del culto, de la adoración, que permitan examinar críticamente el dato litúrgico de determinada iglesia, las tradiciones que tenga también, y dar también la dirección práctica, ¿no?, para que la forma de celebrar el culto coincida precisamente con las exigencias del mismo, ¿no? Y no solamente desarrollar o, digamos, plantearnos el asunto de la forma, porque generalmente eso es lo que el debate del asunto, no es eso, algo más que la forma, ¿no? Tiene que ver con el sentido. Pero aquí hay una cita de Johann Bachmann, ¿ya? Que lo cita, ¿ves? Es una cita de otra cita, ¿no? Y que yo cito. Son tres citas acá. El culto cristiano no brota originalmente de una construcción teológica realizada por peritos, ¿no?, sino que por ser un encuentro del Señor con su pueblo, en el que actúa con su palabra, ¿ya? Y también se va, bueno, en este caso yo lo he puesto tal como está la cita, que plantea, dice que el sacramento por medio del Espíritu Santo, este es una concepción, es un autor que plantea el culto desde la perspectiva sacramentalista, ¿no? Es un hecho histórico eclesiástico cuya figura litúrgica es el fruto de la fe y de la obediencia de la cristiandad. La teología del culto proporciona un canon crítico para examinar y juzgar el culto cristiano en su figura histórica, o sea, en los procesos que ha tenido y cómo ha ido elaborando y desarrollando, evolucionando.
Muestra la liturgia práctica, es decir, las instrucciones para una recta organización y observancia del culto, los caminos que la iglesia puede seguir en el culto divino, ¿no? Entonces, constantemente el hecho, necesitamos de alguna manera revisar cómo está nuestro culto, cómo estamos sirviendo al Señor en esta área también y cómo lo estamos mostrando en este culto, porque vamos a encontrar otros elementos aquí en cuanto al culto, porque no vayamos nosotros de repente a estar ofreciendo algo que Dios de repente no es el propósito de Dios. Y aquí hay necesidad de ir evaluando ese elemento, ¿no? El punto 2 tiene que ver con la teología del culto y la iglesia evangélica, ¿no? Ahora sí estoy planteando este aspecto de la etimología, ¿no? El término liturgia designa una acción del pueblo, o sea, etimológicamente. El liturgeo, la adoración, es inherente a lo que hace el pueblo, ¿no? Es la acción del pueblo. Y pueblo es laos, ¿no? En griego, laos. De ahí viene la palabra laico. Y no es una acción del clero, es el pueblo que adora, es la acción del pueblo que hace culto a Dios, que sirve a Dios, ¿no? No es lo que indica el clero, no es lo que el clero manifiesta. Y creo que aquí ha habido un cambio de paso en el asunto, ¿no? Porque antiguamente los discípulos, ¿ah? Los predicadores, eran de Laos, ¿no? ¿Recuerdan cuando Pedro está predicando y de pronto dice, pero ¿cómo este es del pueblo y es sin letras, dice, ¿no? Sin letras no porque Pedro no conociera o fuera, como algunos dicen, bruto, ignorante, o que nunca había estudiado, un analfabeto. Esa es una idea que se tiene acerca de Pedro, pero Pedro no era tal así. Pedro era un hombre que conocía las Escrituras, que había aprendido y se había formado en la escuela de la sinagoga, y que de hecho, como todo judío, tenía un cierto dominio de las Escrituras. Ese cierto dominio se expresa en esas dos tremendas predicaciones, una en Pentecostés y en la siguiente, ¿no? Y donde él consigue 8.000 personas para la iglesia. No, perdón. Sí, casi más o menos era esa la cantidad, ¿no? Entre 3 y 5.000, 8.000. Entonces, ahí se denota su capacidad. Y entonces, ¿por qué dicen que era del Laos, era del pueblo y del vulgo, ¿no? Aparece el texto así como el vulgo. Vulgo es una palabra latina que habla del pueblo, pero Laos es lo que aparece en el texto bíblico. Y dice que era sin letras, ¿no? Iletrado o que no era docto. Creo que la traducción correcta debería ser que no era docto, ¿no? Porque no era un hombre que tenía una capacidad como la de Pablo, que había estudiado a los pies de Gamaliel, dentro de lo que es círculos rabínicos, que había llegado a ser doctor de la ley y integrante de Sanedrín. Pedro era un pescador medianamente, ¿no? Tenía su negocio, ¿ya? Y que conocía la palabra como todo judío conocía. O sea, una de las cosas que se podía enorgullecer el judío es de conocer la palabra, de saber la palabra. ¿Ya? Eso lo dominaban todos tenían que tener a un cierto nivel de conocimiento de las escrituras. Un judío que no tuviera eso, entonces no era judío, ¿no? Necesitaba conocer o tener un cierto dominio de las escrituras, ¿no? Esto comparando hoy día con lo que sucede con la iglesia, parece que en estos tiempos hay falta de manejo de las escrituras dentro de la iglesia y dentro de los creyentes comunes. Deberíamos conocer más de las escrituras, ¿no? Saber más. Y manejarla por lo menos de una manera diáfana y clara, o por lo menos
en lo que corresponde y que sea entendible. Entonces, por otro lado, la palabra liturgia en su acepción profana, en la antigüedad, se designa entonces al acto político o al acto civil por el que los ricos sustituyen por su acción o contribuciones a los pobres que no pueden pagar, ¿no? Esa era entonces la idea del uso que se daba en ese tiempo, que era el uso, vamos a decir, profano para no decir pagano. Este término indicaría que la Iglesia, por medio de la liturgia, sustituye al mundo que no sabe ni puede adorar al Dios verdadero. O sea, el mundo, el hombre que no conoce, no sabe cómo adorar a Dios, la Iglesia sustituye eso y intercede por el mundo. Así, el culto, la Iglesia reemplaza al mundo delante de Dios y lo protege. Es la intercesora, es la que establece los requerimientos y la Iglesia le da, como dice aquí, la protección en el sentido de que es la que intercede delante de Dios, el que establece y adora a Dios, ¿no? Y que permite también al mundo venir a Dios y que se integre a la Iglesia para poder entonces rendir culto a Dios, ¿no? Por medio de la obra de Jesús, por supuesto, no es por la Iglesia misma, ¿no? El término liturgia entonces no funda el culto cristiano, no es fundante del culto cristiano. El culto cristiano es mucho más, y el culto en general viene desde atrás, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Es en el terreno litúrgico que coinciden las opciones teológicas fundamentales con la adopción o exclusión de algunos términos. ¿Ya? Y esos son solamente para explicar el hecho del acto de la adoración cristiana, ¿no? Entonces, bueno, hoy día ya la palabra liturgia tiene una concepción religiosa o teológica y lo podemos entender ahora, ¿no? Entonces, es la acción, el acto del pueblo, ¿no? Todo lo que rinde, toda la acción que rinde el pueblo a Dios, ¿no? Y esto es lo que expresa en el culto, ¿no? Entonces podríamos decir que la liturgia es lo correspondiente al culto, todo lo que se hace en el culto, ¿no? Todo lo que la iglesia hace en el culto, eso sería lo correspondiente a la liturgia. Básicamente el culto evangélico es participativo y también comunitario. Por su concepción de los inicios también, de Laos, ¿no? Del pueblo, la particularidad de que todos estaban juntos y compartían. Aun cuando se desarrolló en los cultos desde la Reforma, el énfasis en la intervención de ejecutores señalados y ordenados que dieron más adelante el carácter clerical, pero dentro del movimiento se ha manifestado el carácter participativo, más allá de los cánticos o himnos donde la congregación participa. También los hacen diversos miembros cumpliendo un rol directo en la liturgia o en su aporte al servicio. En el desarrollo de la Iglesia Evangélica, en especial en América Latina, se muestra la mayor participación de los miembros de la congregación. La Iglesia Evangélica, en alguna manera, es muy, digamos, da lugar al desarrollo del laicado, ¿no? Y el servicio del laico, de la actividad del laico, ¿no? Ahí está la oración central, la lectura de la Biblia y en algunas ocasiones también la predicación de la palabra, ¿no? Que no necesariamente lo hace solamente un pastor, un predicador, un hermano que pueda ser destacado o que se le indique también puede participar para compartir la palabra, ¿no? Esta manera de culto se ha hecho más clara desde los movimientos de reavivamiento, esa participación activa del laico y de no diferenciar en alguna manera entre clero y laico, ¿no? Que esa es una concepción que se siguió teniendo, se trasladó a la Reforma en parte, ¿ya?
y quedó sesgo, por ejemplo, de la iglesia anglicana y algo dentro de la iglesia presbiteriana también, ¿ya? Pero específicamente en las iglesias nacionales como en la de Inglaterra, donde el sacerdote o el clero, el pastor, el ministro, era ordenado pero oficializado por el rey, ¿no? El Estado le daba esa condición. Y el pueblo o el simple creyente, miembro de la iglesia, no podía hacer ninguna actividad más allá de congregarse o estar en el servicio, ¿no? No hacía una acción de alguna manera directa, no participaba activamente. Eso es lo que los movimientos de reavivamiento van rescatando en alguna manera del hecho de la participación comunitaria. Aún así, el sentido de liderazgo del ministro ha llegado a tener en algunos grupos un sentido hierofánico y de sacralidad. Claro, porque el líder, el ministro, el pastor, asume una condición hasta casi omnímoda de poder, ¿no? De una sacralidad porque la función es tal, ¿no? Que es cierto, tiene su nivel, esa función hay que reconocerla, pero llevarla a grados, digamos, de sacralidad, de tal manera, ver la espiritualidad como una especie de unción especial en el ministro, ¿no? Que viene de la divinidad o que es como si fuera la presencia misma de Dios. Eso es, hay que tener cuidado, pero eso se manifiesta en alguna manera en las iglesias en este tiempo, ¿no? Pero a pesar de eso, también el fenómeno que se ha dado en nuestras iglesias, en nuestro medio, es la participación del laicado, es decir, los creyentes, en ciertos momentos del servicio y en las tareas que corresponden al ministerio también en general. Es decir, todos tienen ministerio y los ministerios no son exclusivos solamente del ministro o del hombre ordenado, ¿no? Sino también de todos aquellos que son parte del pueblo de Dios. Eso todavía está siendo latente, hoy día es mucho más fuerte, ¿no? Y esa tarea de laicado creo que va a llevar a una iglesia más participativa, de alguna manera. En lo que sí hay que tener cuidado es que la iglesia de de hoy es que asume entonces una verticalidad del líder o el pastor, ¿no? Y como nuestra concepción, nuestra idiosincrasia en Latinoamérica es de corte, digamos, caudillista, siempre estamos buscando a alguien que nos dé la solución a todo y que ya de una manera radical arranque todas las cosas. Entonces, ese es el hombre, buscamos al hombre. De alguna manera ese sentido de aquel filósofo de la antigüedad que estaba buscando al hombre, que no lo encontró, aquí en Latinoamérica está buscando a la persona que nos dé la solución a todo, ¿no? Y por eso que son bienvenidos los caudillos, que después, claro, ya sabemos que nos decepcionan, pero otra vez vuelve y si por ahí aparece otro, otra vez le damos la confianza y seguimos la rueda. Esto también es parte de lo que en la iglesia se manifiesta. Bueno, esto solamente para analizar un poquito la situación de este aspecto. Bueno, entonces vamos a tener un tiempo de conversación con respecto a estos dos elementos. Uno es el aspecto de la teología del culto, ¿no? Y también el aspecto de la teología y del culto y la iglesia evangélica. A ver. ¿Alguna inquietud que ustedes quieran o tengan? ¿Alguna pregunta o también algún aporte? Muy bien. El único que no ha venido es José Brisi, que ha tenido un problema con el módem de la conexión a internet y por eso es que no puede instalar, no puede estar con nosotros.
pero de todas maneras ya le he indicado que él puede ver y escuchar el video después, si es que no logra entrar, si logra que en buena manera, ¿no? Pero también para él va eso, esta disposición. A ver, ¿qué dicen entonces sobre la primera parte? En todo caso, quiero que ustedes hagan su participación. El tema en general de hoy día es el culto y su aspecto ético. Hemos trabajado entonces teología del culto como un aspecto, digamos, de base de aquello que debe entenderse como el trabajo del culto mismo, ¿no? Del servicio, ¿ya? De aquello que es la liturgia del servicio. ¿Y cómo lo hacemos? Por eso ahí hemos planteado el pacto antiguo, estamos hablando del nuevo pacto, estamos hablando de los procesos, del cumplimiento en cada uno, que hace entonces el sentido de lo que es eh, la reflexión en cuanto a la revelación de la palabra sobre el culto y la forma que ha ido desarrollando. Barth dice, por ejemplo, que el culto cristiano es lo más importante, urgente y grandioso que puede darse sobre la tierra. ¿Ustedes qué dicen, a ver, con respecto a eso? ¿Estén ahí? José lo veo con que quiere participar. De repente vamos a ver quién es el primero, o lanzando su pregunta, o su aporte, o alguna inquietud, ¿no? ¿Quién es el primero? Y van avanzando los minutos, ¿eh? Yo, pastor, buenas noches. Ya, Joel, a ver, sí. Bueno, entendemos que Dios creó al hombre, a la mujer para su gloria, ¿no? Para que le pudieran rendir culto a Dios. Y me parece que nuestro caminar cristiano es justamente un aprendizaje de cómo rendir ese culto a Dios, ¿no? Aunque ya cuando uno llega a la iglesia ya como que está preparado para tener una posición de adoración, de respeto, sin embargo, creo que abarcaría todavía toda la vida a llegar a un culto como Dios espera de cada uno. Claro. Ahora, la forma de culto que tenemos ahora en las iglesias, en la rama protestante, habrá empezado a madurar desde la Reforma, ¿no? Porque Ha tenemos sido un una proceso. concepción diferente de lo que tiene la Iglesia Católica Romana, que podría ser el espejo donde nos miramos. Claro. ¿Cómo se ha ido Hay diferencias. consolidando esa... Diferencias teológicas, sobre todo. Ajá, de forma y de fondo también. Sí, por eso. La importante aquí es el fondo, que de alguna manera al final convergen ambos, ¿no? En cuanto al culto. La forma y requiere otros elementos ahí, ¿no? Son diversos y cada uno entonces plantea el formato a su propio plan. ¿Por qué? Porque teológicamente plantea el hecho del sacrificio. Por ejemplo, el culto católico es mucho más sacramentalista y hace énfasis en la presencia de Cristo en el pan y el vino, ¿no? Que es la esencia misma del sacrificio. O sea, plantean de que como es culto a Dios, el culto antiguamente se tenía que hacer sacrificios, ¿no? Y evidentemente necesitamos de culto para que haya, necesitamos de un sacrificio para que haya culto, ¿ya?
lo cúltico es adoración de entregar y poner y disponernos, ¿no? Bueno, eso estaba en el Antiguo Testamento estipulado así, pero con el Nuevo Pacto Jesús ofreció su sacrificio una vez y para siempre. Y por lo tanto, a partir de esto, el culto que se rinde a Dios ya es solamente rememoración o recuerdo de ese sacrificio, pero ya no hay necesidad de repetirlo, ¿no? Es una rememoración, es lo que creo que por ahí hemos hablado también de la ananesis. La ananesis, el ananesis es la conmemoración, ¿no? Es recordación, ¿ya? Pero no solamente también recordación, sino que es una acción que viva, porque ese sacrificio está presente en alguna manera. Pero en la misa es muy fuerte ese énfasis, muy fuerte. En nosotros no, en nosotros está el hecho del sacrificio. Aunque ahí hablan de Cristo vivo y resucitado, pero su muerte, sus aspectos sacrificiales, es la Eucaristía, está importando, está incrustado ahí, ¿no? ¿No? El sacrificio. Y lo hacen recordar muy bien. Cosa de que sí es necesario recordarlo, pero no desde esa dimensión, ¿no? Porque hace entender que nosotros tenemos que realizar o participar también de ese sacrificio, haciéndolo, pero no solamente rememorándolo, sino volviéndolo vivo o hacer de nuevo, ¿no? Como si fuera presente hoy. Cada vez que se hace una misa, se está sacrificando a Cristo, ¿ya? Se está poniendo en la cruz a Cristo, y eso creo que está en contra del texto que dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, ¿no? ¿No? Ese elemento es necesario plantearlo, ¿no? Bueno, pero claro, ellos dicen, no es porque estamos matando a Jesús, sino que esa es la recordación y lo hacemos vivo, pues, ¿no? Lo hacemos vivo, ¿no? Y su presencia es y no es también a la vez, o sea, hay otro elemento también, ¿no? Pues es el hecho de querer tener en la presencia de Dios, pero también que esa presencia de Dios está en los elementos, pero también a la vez no está, ¿no? También es otra situación por ahí. Okay. Muy bien. Lo que sí, en el pensamiento, lo que estaba planteando de él, también me llama la atención esto, de que hay que tener el cuidado, el culto lo hemos vuelto, queriéndolo o no queriendo, le hemos dado un carácter religioso. Y el carácter religioso es la urgencia de la necesidad de estar en el culto, ¿no? Sí, lo más importante es ese hecho de que es urgente y todo lo que podemos dar a Dios sobre la tierra es la adoración a Dios. Pero nace de un corazón agradecido, ¿no? De una expresión de amor hacia Dios. Romanos 12 dice primero que nuestra vida está en sacrificio vivo. Es decir, somos puestos en sacrificio, porque esto es el sentido del culto. O sea, no está lejos lo que dice el sentido de los que plantean la misa, ¿no? En el sentido de que rendir sacrificio, rendir culto a Dios implica entrega, ponerse en sacrificio. Entonces, el estar en sacrificio a Dios es el elemento base para el culto. No el culto mismo que hacemos, sino la disposición de nuestra vida para con Dios. Eso es lo que nos permite rendirle culto. ¿Correcto? ¿Ya? Ese es el sentido. No es lo otro, no, que urgentemente tengo que rendir culto para apaciguar a Dios, porque no vaya a ser que se moleste si no le rindo culto, ¿no? O si Dios vaya a hacer algo en contra mía, o porque me vaya a ir mal por no haberle rendido o haber ido al servicio en la iglesia, ¿no? No, ese no es el sentido. El sentido es mi disposición sacrificial, dispuesto a, y por lo tanto adoro a Dios, ¿correcto? A partir de ahí ya puedo estar, porque he entrado a la presencia de Dios, ¿no? Me he puesto en sacrificio, estoy en el lugar del sacrificio y llego al altar y también ahora entro en la presencia de Dios, ¿no? Muy bien, José.
Comentario, ¿no, profesor? Usted mencionó sobre la costumbre que hoy se ha dado respecto a los cultos, ¿no? O también tradición, ¿no? Esto me parece que se ha visto se ha visto esto ha afectado, mejor dicho, a las personas, o no. No, de alguna manera sí, porque de esto que estamos hablando, por ejemplo, quizás la gente no tiene más que una idea vaga y a veces entiende el culto desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque lo toma desde lo que ve, ¿no? Y va obteniendo ciertos elementos y a veces va desarrollando ciertos conceptos que están lejanos de lo que es el culto real a Dios, ¿no? Y por eso que se denota que están en la iglesia, cumplen con todos los requisitos y con todo lo que hacemos, pero después su vida cotidiana no representa aquello que ha estado dando o respetando dentro de la iglesia. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, la cotidianidad más bien va a mostrar el culto real y verdadero que estamos ofreciendo a Dios, ¿no? No es el culto, en alguna manera, lo que nos llama la atención es el culto en la iglesia, ¿no? El culto en la comunidad, ¿ya? Y está bien eso, pero no termina ahí, más bien ahí empieza, porque la responsabilidad del creyente es mostrar que su vida está en adoración a Dios y que sirve a Dios, ¿no? Y tiene que mostrar eso en su diario vivir, ¿no? En su manera de expresarse. Y eso no es fácil, hermano, no es fácil eso porque uno como que esa concepción que tenemos otra vez, ¿no? Y otra vez la concepción que por ahí se trabaja, ¿no? Que lo que hago en mi casa es un asunto profano, es lo temporal, es lo que se dedicaba a lo mío, ¿no? ¿No? Mi trabajo, mis tareas, eso es lo mundano, decimos. Ahí no yo, a Dios solamente ahora cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en el culto. Ese es el concepto religioso que hemos recibido y percibido. Más que recibido, percibido, o sea, lo asumimos así. Pero cuando uno va avanzando y desarrollando, se da cuenta que ese no es el verdadero sentido del culto. El verdadero sentido del culto es que mi vida esté dispuesta para Dios. Y a partir de ahí entonces voy y voy al culto, pero con conciencia de que estoy adorando y sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque mi vida está dispuesta para Él. Es lo que llamamos testimonio, ¿no? Lo que llamamos testimonio en la iglesia, que muchas veces ese testimonio se ha llevado a guardar la apariencia. Es decir, me comporto bien, ¿no? Y nadie me ve si estoy haciendo o actuando mal. Y por eso yo digo, no, tengo que guardar testimonio, o sea, comportarme bien. Pero guardar el testimonio no es comportarme bien. Guardar el testimonio es responder a mí, a esa disposición que estoy dispuesto, yo estoy en Cristo, estoy muerto en mis delitos y pecados, ¿no? Y Cristo mora en mí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y por lo tanto lo que hago en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios. Es decir, mis acciones tienen que mostrar a Cristo. Y ahí estoy guardando el culto. Y luego entonces como consecuencia, pues me reúno y eso tiene más sentido todavía. Mucho más sentido, ¿no? Pero, ¿cómo hacer pues, para hacer entender esto a nuestros hermanos? ¿No? Porque no siempre lo trabajamos de esa manera, ¿no? Lo hacemos desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva religiosa. Y ahí hay que ir poco a poco rompiendo con ese aspecto, que no está mal, o sea, el aspecto religioso está bien, la tradición, el guardar las normas, el cuidado, el establecimiento de todo lo que hacemos, ya, perfecto eso, pero eso es solamente la forma. Guardar la forma no implica que ya estamos bien delante de Dios, ¿no?
sino que tenemos que analizarnos, pues, cómo está nuestra vida, ¿no? Cómo está nuestra condición delante de Dios, ¿verdad? Para poder rendir culto al Señor. O, mejor dicho, para mostrar que realmente estoy dando culto a Dios, ¿no? Esa sería la idea. Alejandrina. Sí, pastor. ¿Qué nos dices, sabes tú? Bueno, ¿no? Como decía ahí, que la liturgia se define como conjunto de ritos y oraciones, ¿no? Aprobados por la autoridad competente de una iglesia. Bueno, no sé si será rito, pero lo que nosotros hacemos en el culto de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos un programa organizado para todos los domingos y dentro de la semana también. No sé si se ha llevado ese mismo rito, como dice, en el tiempo reformado. ¿O es que recién se ha formado ese tipo de No, liturgia? posiblemente la forma de trabajo que ustedes están haciendo, como el metodismo ha tenido una forma también de desarrollo, posiblemente sigan esa misma tradición, ¿no? Que viene de las iglesias wesleyanas y del movimiento de santidad, ¿no? Claro. Eso también abre la perspectiva de cómo es la función y el trabajo. El servicio también implica también la acción de entregar mi vida al Señor, pero también el servicio en concreto, ¿no? La iglesia metodista más trabaja en un servicio activo frente a la sociedad, frente a las necesidades de la sociedad, ¿no? Esta es una clave importante que no tiene las iglesias reformadas sobre las iglesias evangélicas. Hay... de alguna manera el camino sí trabajó también esa dimensión, porque eso es parte, ¿no? Eso es lo que es lo que llaman la misión integral o el evangelio integral, ¿no? En donde no solamente se mira el aspecto espiritual, sino también global, todo lo en general, lo que abarca toda la vida del ser humano, ¿no? Ahora, no te preocupes por el asunto de si se lleva o no una o no tradición y si es correcto o no, porque cada organización, cada denominación recurre a un principio que es el principio bíblico. Claro. El fondo, el sentido, es importante respetarlo. La forma, eso va a desarrollarse de acuerdo al contexto, a la época, a las circunstancias. ¿Ya? Eso ya tiene digamos, otro aspecto, ¿no? Que no vamos nosotros a, como diríamos, condenar ni tampoco a aprobar, ¿no? O sea, eso es una cuestión que siempre se da. Por ejemplo, antiguamente en la iglesia católica, las mujeres antes iban, para entrar a la iglesia, iban y se cubrían la cabeza, ¿no? Usaban una mantilla. Era una característica. Para ir a la iglesia agarraban mantilla o mantos y llegaban a la iglesia y se cubrían con eso. Y toda la misa estaban con esto. Salían de la misa y se descubrían la cabeza. O sea, era una cuestión de la tradición, que ahora ya ha ido rompiendo. Ya creo que hoy día no se usa, ya no es común, eso no es muy común. Bueno, hasta hoy algunas iglesias practican eso. En algunas iglesias muy así, legalistas, muy, como digamos, conservadoras, ¿no? Por otro lado, también el uso del agua bendita, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? En fin, o sea, hay formas, ellos tienen su forma, nosotros también tenemos nuestras formas, ¿ya? Y esta forma, básicamente lo que hacemos en la mayoría, oración, cánticos, himnos, lectura de la Biblia, la predicación, la ofrenda, ¿no? Los anuncios, todo eso está dentro de, claro, cambia, digamos, de lugar, pero básicamente es lo que tenemos ahí, ¿no? Siempre se hace esto. Ahora, cuando hablamos de la cuestión ritual, también estamos hablando de lo ceremonial, ¿no?
hay que entender ese aspecto de lo ritual en cuanto a lo religioso y en cuanto también al aspecto de la sociología de la religión, ¿no? El rito no está diciendo que sea algo malo, ni tampoco está diciendo de que es algo que no es correcto. No, dije, no, yo no soy ritualista, pero ya les dije a ustedes que el hombre es un ser de costumbres. Y nosotros acostumbramos a hacer, ¿y qué vamos a hacer? Cuando venimos a la iglesia, llegamos a la iglesia por primera vez, nos parece extraño todo lo que se hace, pero poco a poco vamos entrando y comenzamos sin querer, queriendo a mirar, haciendo lo que hace la mayoría, ¿no? Y uno si se pone a explicar por qué hacemos lo que hacemos, después de, bueno, es porque así aprendí, ¿no? Entonces hay una tradición de alguna manera, y hay una tradición evangélica en cada iglesia, hay una tradición del culto evangélico que le da una connotación particular. Por ejemplo, en algunos cultos en las iglesias se dice que debe ser reverenciar y debe ser muy, muy ceremonioso, ¿no? Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Entonces, en esa iglesia, ahí sí se canta, pero se canta muy formalmente, ¿no? No se aplaude, ¿no? Y de alguna manera uno siempre está serio, ¿no? Eso, digamos, es lo que hay en algunas iglesias todavía, ¿no? Especialmente iglesias históricas, ¿no? Ese formato es el que se guarda, pues es la tradición. Ay de aquel que quiera levantar la mano, está, uy, eso va a llamar la atención, ¿no? ¿No? Bueno, pero hay otras iglesias que el levantar la mano, saltar, el danzar, ¿no? El decir aleluya a grito, a voz en cuello, ¿no? ¿No? Y gloria a Dios saltando y de pronto cuando vienen los signos comienzas a danzar, a darte vuelta y todo. Eso es, eso es también de otra iglesia. Uno dice, no, pero esa es la verdadera forma de culto. No, eso es solamente el aspecto de cómo estamos aprendiendo. En el fondo es lo que hay en el corazón, que mi disposición de corazón, ahí está el centro del culto y el servicio a Dios, ¿ya? Porque está brincando todo lo que sea, pero mi conducta después, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi esposa? O con mis amigos, o con la gente ahí. ¿Cómo me conocen en el barrio? Oye, ese aleluya, dice tal cosa, pero mira cómo se comporta, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí está el asunto, o sea, no es la forma, bueno, voy a repetir este asunto, el culto es ese, ¿no? Y tengamos ese aspecto para enseñar a la gente, enseñar a los hermanos, en medio de la tradición que tenemos del culto, ¿o? No estoy diciendo que nosotros cambiemos, o hagamos esto o hagamos lo otro, no es esa idea, cada uno tiene su forma. Sí, este culto en alguna manera, servicio, perdón, esta enseñanza tiene una tendencia desde la perspectiva calvinista presbiteriana. Se da ese culto, el mismo libro también que se plantea de ese modo, pero porque el presbiterianismo utiliza mucho de teología y mucha reflexión, creo que analiza y puede percibir un poco más ese sentido de lo que es el culto, ¿ya? Y las expresiones, pues eso se puede ir variando, porque estoy viendo, por ejemplo, una iglesia como la de San Juan, la de José, por ejemplo. Es una iglesia presbiteriana bien tradicionalista, pero que también hay expresiones de alabanza que se dan en otras iglesias que no son presbiterianas, ¿no? Y ha entrado ese tipo, ¿no? La alabanza, la adoración, tú puedes con libertad adorar al Señor, ahí no, levantar las manos, ¿no? ¿No? Y no sé si también aplaudir también, ¿no? Hay momentos que se hace eso. Y uno dice, bueno, esta es la iglesia presbiteriana, no, la costumbre de una iglesia presbiteriana no es aplaudir, no es levantar la mano, ¿no? Entonces, ¿eso deja de ser presbiteriana la iglesia? No, no necesariamente, no lo deja. ¿Por qué? Porque el culto tiene otra connotación, otra forma, ¿no? El sentido es el fondo, la raíz, el propósito que no cambie, ¿no? Sino se afirme más bien. Eso creo que es lo necesario desde esta perspectiva, ¿correcto? Entonces, lo que tengan en su iglesia, correcto, síganlo,
Y por otro lado también por cuestiones ya del servicio mismo, el tiempo que le dedicamos, todo eso, a veces somos estrictos, ¿no? El director de culto o el que está en la dirección, a veces o el pastor mismo, ¿no? Madre, si no, no, esto sí, esto hay que cortar, esto no, ¿por qué? Porque ya no tenemos el tiempo, o porque tenemos que hacer tal otra cosa, ya, y se dispone de alguna manera. Eso sucede también en los servicios, ¿no? No siempre cumplimos en el orden, el papel es una cosa, y en algunos casos si se es escrito y total, oh, qué bueno, sí, sí cumplimos con eso, pero en algunas cosas a veces es preferible, se hace esa flexibilidad, especialmente en algunas iglesias pentecostales. Ahí yo veo que sí hay esa flexibilidad, ¿no? Carlos Andrés. Sí, pastor, quería hacer comentario, ¿no? Lo que usted mencionaba en cuanto a la liturgia. Probablemente en nuestro afán de dinamizar la iglesia, veamos a la liturgia o al ritual que es parte de nuestra práctica de fe en nuestras congregaciones como algo malo, ¿no? Pero en realidad, como usted mencionaba, no es algo malo, más bien es una necesidad muy humana, ¿no? Para expresar nuestra fe. Y no solamente esto, ¿no? Siempre digo, no solamente pasa en el cristianismo, sino de manera transversal en todas las religiones. Pareciera que fuera una necesidad humana, desde el sentido antropológico, de sacralizar lugares, momentos, cosas, instrumentos, y bueno, está como un sesgo entre nosotros, ¿no? Pero de esa situación muy humana también nos libera a Cristo, ¿no? Y yo veo, ¿no? a Cristo oponiéndose a esta situación en su claro ejemplo con el templo, ¿no? El templo había sido tan sacralizado, divinizado, y en realidad no había una concordancia en lo que se hacía en el templo, hablando de los fariseos, los sacerdotes, con lo que hacían con la gente afuera, ¿no? Tenían gente dispersa, reprimida, más estigmatizada de la que estaba, hablando, por ejemplo, de cojos, leprosos, ciegos, y ese era algo que Jesús finalmente viene a romper, ¿no? Y yo creo que más bien este tema de los rituales, estas cosas, son más bien construcciones humanas, ¿no? Nuestras. Y dentro del cristianismo hablemos también de construcciones. No está mal hacerlo, pero yo creo que no es la regla, ¿no? No hay regla en cuanto a liturgia. Si queremos hacer eso, pretendemos hacer eso, estaríamos cayendo en un error, ¿no? Eso básicamente es mi comentario. Sí, pastor. Claro, es verdad. Y de hecho que lo que necesitamos es entender que el hombre es un ser de costumbres y es un ser religioso. Y ese también es nuestro aporte en alguna manera, ¿no? Que no es que eso sea satisfactorio a Dios, eso no es el sentido tampoco, ¿no? A veces queremos hacer las cosas como pensando que sí, Dios lo va a aceptar de una manera. Por ejemplo, yo he escuchado a unos momentos cuando en las iglesias pentecostales, en la mayoría de iglesias y evangélicas también, hay una parte en el culto que le llaman los testimonios, ¿no? A ver, un testimonio, un hermano que da su testimonio, comienza ahí a darse lo que le ha pasado en la semana, o que si el Señor lo sanó, o qué pasó, o lo que pasó, o cómo se convirtió. O lo otro es el canto, ¿no? Un especial para el Señor, ¿no? Y el que da el testimonio ese no gesticula bien el asunto, no sabe cómo hacerlo, pero lo hace. Y el que canta también viene y dice, mira, yo no soy cantante, no sé cantar, pero voy a hacerlo para la gloria de Dios, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, de hecho que Dios verá agradable un cántico armonizado, concordante, guardando el ritmo, guardando las notas. Eso al oído suena bonito, suena muy bien. Pero eso que dijo el hermanito diciendo que lo hace para la gloria de Dios, tiene que ver con el corazón, ¿no? Pero también
un poco que tiene que saber esto, pero que si no sé cantar, entonces que haga algo, otra cosa que sea también agradable porque el culto finalmente está para Dios, sí, pero también lo estamos participando nosotros y para dar un amén a todo, ¿no? Eso creo que también es necesario, ¿no? Entonces hay una necesidad de hacer las cosas también con sentido, con propósito, ¿no? Por eso dijimos, no es porque pues es una costumbre, no, es necesario aplicar el por qué, ¿no? ¿Por qué en una iglesia, por ejemplo, que he escuchado esto también, termina el culto y dice, el predicador no ha llamado a la de antes, no ha llamado para conversión, ¿no? Creo que esta costumbre, esta tarea no es de la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana no he visto que tenga eso en su modelo. Creo que la metodista también creo que es así. Pero la mayoría de iglesias evangélicas, el predicador termina haciendo un llamado, ¿no? Y la gente pasa adelante recibiendo a Jesucristo. Entonces, si hace eso, estamos evangelizando. Si no hacemos esto, no estamos evangelizando, ¿no? Estamos decayendo. Porque creen que la evangelización es ese llamado, cuando la evangelización es una tarea mucho más que esa, ¿no? No es tanto un ritual, pero es una costumbre que hemos recibido de las épocas del reavivamiento, ¿no? Del movimiento de santidad. Desde ahí se viene con esa práctica de hacer llamados, ¿no? Pero hay iglesias que no tienen ese llamado. Entonces hay estas iglesias que tienen llamado, dice a la otra, esas no evangelizan, son frías, ¿no? No llaman al arrepentimiento, ¿no? Hay necesidad de llamar, porque ese es el énfasis de otras iglesias, ¿no? De ganar el alma, ganar las almas, ¿no? Y pasión por las almas, carga por las almas, decimos, ¿no? Y oramos por las almas, Señor, salva, Señor, ¿no? Entonces esa es la concepción que ha ganado terreno de alguna manera. Pero finalmente tenemos que eso es una costumbre también, ¿no? Es una parte de una costumbre, ¿ya? Que hacemos, porque cuando a veces se predica el evangelio cuando todos son convertidos, cuando no hay alguien que no esté dispuesta para convertirse, ¿cómo hacemos para predicarles el evangelio? Entonces estamos diciéndole a todos, arrepiéntase, ¿no? Y otra vez, o levanten la mano para recibir a Jesucristo. ¿Y cuántos hermanitos también otra vez levantan y no lo ha hecho una vez, ¿no? Sino 1, 2, 3, 4 veces, y a veces ya no sabe qué, porque está levantando, ¿no? Eso creo que hay que corregir, ¿ya? Porque son elementos que no nos sirve para que podamos profundizar en un servicio adecuado para Dios, ¿no? Muy bien. Vamos a tener nuestro descanso, ¿ya? Y luego seguimos con las otras dos partes que faltan de hoy día. Y ya vamos planteando entonces a que cada uno entonces pueda ir trayendo su propio tarea de iglesia, que creo que eso es lo que habíamos planteado también. No sé si lo tienen preparado ustedes para hoy día o si no para la próxima semana. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que hicieran que participaran y puedan expresarnos de cómo es el modelo de culto dentro de su iglesia. ¿Ya? Entonces, vamos a tener nuestro descansito y volvemos dentro de unos 10 a 15 minutos. ¿Ya? Gracias.